Bienvenidos a todos. Hoy vamos a continuar con la sección de administración de riesgos que, como ya sabemos, forma parte del dominio 1 de 6SCP. Este gráfico que vemos aquí es un pequeño marco de lo que se entiende actualmente por gestión de riesgos. Nosotros, a medida que vayamos avanzando en este dominio y también en otros dominios sucesivos, vamos a ir viendo distintas opciones o distintas partes de este marco de trabajo, tal y como lo entiende la ISO 27000 y también algunos otros marcos de gestión de riesgos que existen actualmente. Aquí podemos ver que una de las partes más importantes y que ya habíamos mencionado anteriormente es la estratégica, es decir, cuándo se toman decisiones y de qué manera la organización toma esas decisiones para manejar lo que en la clase anterior habíamos definido como hambre de riesgo, según los objetivos de la organización. También vemos que hay una sección financiera que nosotros no vamos a hacer hincapié en esta parte, pero es importante saber que hay marcos de gestión de riesgos y hay marcos completos que trabajan obviamente en lo que es el análisis financiero, perdón. Como por ejemplo, cuando vamos a sacar un seguro de vida, todo esto se hace sobre un análisis, se hace un análisis de crédito, por ejemplo, pero también se hace un análisis de qué tan riesgosa es la vida de una persona. Ejemplo, si yo me dedico todos los días a tirarme en paracaídas y fumo 5 atados de cigarrillo por día, obviamente mi seguro de vida saldrá más caro porque mi probabilidad de vida es más corta. Y será todo lo contrario si soy una persona sana, hago ejercicio, tengo una tarea que no requiere ningún tipo de riesgo, etcétera. Básicamente, en base a eso, que es el riesgo financiero, tal y como lo entendemos o se ha entendido desde siempre, vamos a proyectar ese conocimiento para la gestión de riesgo en seguridad de la información. Y vamos a ver que hay actividades que son más riesgosas que otras y que hay organizaciones que tienen más hambre de riesgo que otras. También tenemos la parte de la organización, algunas de las cosas las vamos a ver ahora cuando mencionemos GRC, que ya vamos a verlo en las diapositivas siguientes, y también ya fuimos mencionando algunas cuando hablamos de todo lo que es la definición de la seguridad de la información y los miembros que integran un área o que deberían integrar un área de seguridad de la información y la toma de decisiones estratégicas en seguridad de la información propiamente dicha. Luego tenemos también el riesgo en tecnología. Esto seguramente después Ezequiel lo tratará más en profundidad y cuando veamos dominios sucesivos también hablaremos de esto, que son los distintos riesgos y controles que van a existir específicamente en las redes o en cualquier ámbito tecnológico en realidad y cómo prever esos riesgos. Por supuesto también vamos a tener todo lo que sea en el manejo de operaciones. Después vamos a dedicar un dominio prácticamente completo a todo lo que es operaciones, al área de operaciones, a los operadores y a cada una de las personas, procesos y eventos que existen o que ocurren dentro de una organización o dentro del área de operaciones propiamente dicho. Obviamente en este dominio también vamos a ver todo lo que tenga que ver con respecto al manejo de personas, cómo contratar a una persona, cuáles son sus obligaciones mientras está trabajando, cómo debemos despedir una persona en el caso de que tengamos la mala suerte de tener que hacerlo y así sucesivamente. Vamos a tratar también riesgos relacionados a la pérdida ocasionada por un ser humano dentro de la organización y también todo lo que tenga que ver con ingeniería social, que hoy por hoy prácticamente se ha transformado en una disciplina completa dentro del área de seguridad de la información. Y finalmente en este dominio Ezequiel va a tratar la parte legal y regulatoria, que como habíamos dicho en la introducción del curso, era una sección que antes formaba un dominio completo y fue una de las que se unió al dominio 1, se juntó con este dominio. Y va a ser la última parte del presente. Bien.
Recién mencionaba GRC. GRC es la abreviación de gobernanza, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, gestión de riesgo, la R es de riesgo, y cumplimiento, compliance en inglés, de ahí viene la C. Acá no tenemos la mala suerte de que las siglas son distintas, por lo menos, es GRC en inglés o en español, pero vale la pena tener en cuenta que la palabra más complicada quizás aquí es cumplimiento. La palabra compliance en inglés se traduce como cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de objetivos y cumplimiento de regulaciones. Entonces, ¿a qué llamamos GRC? Gobernanza, gestión de riesgo y cumplimiento. Lo vamos a llamar al análisis de riesgos y cómo gestionar y mitigar esos riesgos, después vamos a ver cómo, para alinearse con el cumplimiento de los objetivos del negocio. Nuevamente aprovecho para recordar, creo que esto se les va a quedar grabado a fuego en la cabeza, que siempre lo importante son los objetivos del negocio y que la política de seguridad de la información tiene que alinearse con estos objetivos. ¿Cómo vamos a escribir o cómo vamos a desarrollar la política de seguridad de la información? La vamos a analizar en base a los riesgos que hayamos detectado, después vamos a ver cómo detectar estos riesgos, y también a los controles que decidamos poner para mitigar esos riesgos. La parte de gobierno, como ya mencioné anteriormente, busca asegurar que el negocio se centre en actividades prioritarias, las que generalmente llamamos el core de negocio. Por ejemplo, un banco tendrá como core de negocio tener más clientes y que más clientes confíen en esa entidad para que deposite dinero y realice transacciones con ese banco. Mercado Libre, por ejemplo, Amazon o cualquier sitio de compra-venta de servicios o de productos en Internet, su core de negocio será vender más ágil, más rápido y con más confianza para que más usuarios entren y haya más compra y más venta, y así sucesivamente. Cada organización tendrá su core. Y por supuesto, cada organización en base a su core va a tener objetivos distintos y riesgos distintos. Y además, el gobierno lo que va a intentar es también determinar la responsabilidad por los resultados obtenidos. Si yo un año, por ejemplo, las acciones de una organización bajaron, habrá alguien o alguna área que sea responsable. O también puede ser una responsabilidad externa, puede ser una condición del mercado. Por ejemplo, en países de Latinoamérica, que como sabemos suelen ser bastante inestables políticamente, muchas veces la responsabilidad no es de la organización, sino a través de una condición externa que muchas veces no podemos ni siquiera prever. Eso habrá que ver cuáles son los riesgos y analizarlos. Muchas veces pasa, sobre todo cuando se habla con gente de Europa o de Norteamérica, que suelen decir lamentablemente que no confían en países latinoamericanos porque son muy riesgosos. Bueno, justamente se refieren a eso. Ellos han hecho un análisis de estos países, han llegado a la conclusión que poner dinero en los mismos no es redituable según su core de negocio y por lo tanto no lo hacen. No están dispuestos a asumir el riesgo. Otra forma de mirarlo sería, por ejemplo, si alguien se arriesgó hace 4 o 5 meses a comprar Bitcoin, sabrán que el Bitcoin hace 4 o 5 meses estaba 500, 600 dólares. Si alguien compró y se arriesgó a comprar un Bitcoin al menos, sabrá que casi duplicó su dinero hoy en día, porque el Bitcoin hoy cuando estoy hablando está prácticamente en 1000 dólares. Por lo tanto, asumí el riesgo de comprar un Bitcoin y terminé ganando. También me habría podido pasar de comprarlo a 500 y que el Bitcoin baje a 200, como pudo estar en algún momento. Eso obviamente va a depender del hambre de riesgo de la persona que esté tomando la decisión. Así funcionan las organizaciones, o así deberían funcionar las organizaciones en base al análisis de riesgo. Y luego vamos a tener la parte de cumplimiento. En el cumplimiento van a ser las acciones que aseguren el comportamiento de la organización según algunas reglas, que como ya habíamos dicho, estas reglas van a ser las leyes, que pueden ser internas o externas, las políticas, que pueden ser internas, gubernamentales, etcétera, y también a cada una de las regulaciones que le aplique a esa entidad.
Entonces, si lo vemos resumido, el gráfico sería el siguiente. Por un lado tenemos la parte de gobierno que interactúa con la parte de cumplimiento, en donde todo lo que vamos a ver aquí va a ser la toma de decisiones y los requerimientos de cumplimiento. Obviamente, si yo tengo una ley, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, que es obligatoria en muchos de los países de ustedes y en el mío propio, aplica. Esto obviamente tengo que cumplir la ley. El gobierno de la organización tendrá que ser responsable del cumplimiento o no cumplimiento, o tendrá que asumir el riesgo en el caso de que no quiera cumplir estas leyes, cosa que no debería ser porque estaríamos obviamente violando una ley y saliendo del ámbito legal, pero muchas veces sabemos que sucede. Obviamente alguna empresa querrá tomar ese riesgo como para ganar más dinero. En teoría no debería suceder eso, pero muchas veces pasa. Luego tenemos la parte de gobierno con la parte de gestión de riesgo. En este caso vamos a ver cuáles son esos riesgos, identificar, ver los activos, evaluar los riesgos, monitorear esos riesgos y decidir aceptarlos o decidir mitigarlos. Que esto lo vamos a ver después en un ratito cuando hablemos de la forma de tratamiento del riesgo. Y por otro lado tenemos la relación entre el cumplimiento y la gestión de riesgo propiamente dicho, que en este caso va a ser todo lo que sea la implementación de algún tipo de control para cumplir las leyes. Si lo miramos en forma simplificada, básicamente lo que estamos diciendo es que el GRC nos ayuda a cumplir las leyes por un lado, hacer que la empresa cumpla los objetivos que se planteó, según la época que decida hacerlo. Puede ser anualmente, puede ser cada 2 años, puede ser cada 5 años, de acuerdo a la estrategia y al planeamiento de la empresa, y también al tratamiento de riesgos, es decir, cómo va a identificar y tratar los riesgos que esté dispuesto a asumir o que haya identificado. Abreviados, estaríamos diciendo que el GRC es la integración de las capacidades de gobierno, gestión de desempeño, riesgo y cumplimiento, que son los responsables en última instancia del logro de los objetivos del core de negocio. Por otro lado, vamos a tener que el gobierno del GRC es el acto de dirigir, controlar y evaluar una entidad, un proceso, un recurso, básicamente todo lo que tengo dentro de la organización y que ayuda al cumplimiento de los objetivos. Luego voy a tener un desempeño basado en principios. ¿Qué es esto de basado en principios? Justamente lo que decía anteriormente del cumplimiento de las leyes, por ejemplo. Tengo que asumir que si estoy trabajando dentro de una organización, tengo que actuar con integridad de acuerdo a todos los principios éticos que rigen a una persona que tenga buenos objetivos o que tenga buenos intereses, y por otro lado también cumplir todas las leyes que le abarquen a esa organización y a esa persona. Por otro lado, voy a tener que el desempeño en GRC es una medida del logro en el cual un objetivo es alcanzado. ¿Qué significa? Que, como ya habíamos mencionado anteriormente en la clase anterior, tenemos que tratar de tener métricas y evaluar el grado de satisfacción con el cual se cumple el objetivo. Por otro lado, voy a tener los riesgos en GRC, que ya lo habíamos visto. Voy a tener el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos ser muy buenos midiendo, podemos ser muy buenos estableciendo el riesgo, podemos ser muy buenos poniendo métricas y sabiendo identificar los riesgos, pero siempre hay un grado importante de incertidumbre. Por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente de los países en Latinoamérica, en donde siempre hay un grado de incertidumbre político. Si nosotros vamos a Europa, ese grado disminuye, no desaparece, pero hay que ser consciente de que es menor. Y así de acuerdo al negocio, a la organización y al lugar donde desarrollemos nuestras tareas. Y luego voy a tener el impacto, va a ser la forma en que una entidad determinada se ve afectada por un hecho determinado. Ejemplo, si en un país, como puede ser Argentina, tengo una inflación del 20%, obviamente la entidad, la organización va a ser afectada de una forma totalmente distinta a un país en donde la inflación es del 1% o en países en donde siquiera saben lo que es la palabra. Entonces ese impacto va a ser de acuerdo también muchas veces a la forma en que la organización desarrolle sus tareas o al lugar donde se encuentre. Una vez definido cuáles son los puntos más importantes respecto a la seguridad de la información y el GRC,
Ahora sí podemos hablar efectivamente de riesgo, cuya definición es la posibilidad de daño y sus posibles consecuencias. La palabra esta posibilidad, que allí remarco en negrita, es sumamente importante cuando hablamos de riesgo, porque básicamente nos está diciendo que vamos a poder hacer una evaluación y considerar qué probabilidad, qué posibilidad hay efectivamente de daño cuando ocurre algún tipo de incidente. Y la palabra que está también en negrita, likelihood, es la misma palabra en inglés. ¿Por qué la remarco? Porque seguramente alguno de ustedes en algún momento podría decidir rendir en inglés y entonces la palabra posibilidad justamente se refiere en inglés con esta otra palabra. Adicionalmente a la definición de riesgo y a la probabilidad de daño que mencionábamos recién, tenemos lo que se conoce como la gestión del riesgo o Information Risk Management en inglés. Es el proceso, en este caso, de identificar y evaluar, ya vamos a ver cómo, pero generalmente se evalúa a través de alguna forma monetaria y reducir el riesgo a un nivel aceptable. Entonces lo que estamos diciendo es que la diferencia entre el riesgo, que era la probabilidad de daño, y el Information Risk Management es un proceso. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que realizar un proceso en la organización, generalmente va a ser un proceso de mejora continua, como ya habíamos mencionado, en donde voy a evaluar continuamente la posibilidad de daño hacia mis activos. No hay que confundir estas dos cosas porque obviamente en un caso estoy hablando de un proceso que voy a tener que identificar dentro de la organización y llevarlo a cabo dentro de la organización, y por otro lado voy a hablar del riesgo propiamente dicho que voy a encontrar durante la realización de ese proceso. Por eso digo que es sumamente importante ver la diferencia que hay entre una definición y la otra. Sobre todo porque cuando estamos por rendir el examen juega mucho con estas palabras y con estas siglas y la diferencia que existe entre cada una de ellas. Volviendo a la definición, entonces, lo que vamos a tener que hacer es tratar de identificar, evaluar y reducir el riesgo a un nivel aceptable. Lo que anteriormente habíamos dicho que era minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo implementando algún tipo de mecanismo de control. Aquí hay varias cosas que podemos mencionar. La primera de ellos es la minimización. Yo no estoy diciendo que voy a eliminar el riesgo, porque después efectivamente vamos a ver que no se puede hacer en la mayoría de las ocasiones. No voy a hablar de eliminar el riesgo, sino que lo voy a reducir. Voy a implementar algún tipo de control. Por ejemplo, un sencillo ejemplo sería: si quiero que menos personas accedan a la organización y tener un control sobre el acceso a esa organización, puedo poner un guardia. ¿Sí? Es un ejemplo bien sencillo que nos habla de un mecanismo de control, en este caso el guardia. ¿Qué voy a estar haciendo con eso? Voy a minimizar o voy a reducir en realidad el riesgo a un nivel aceptable. Pero si quiero un mayor control aún, puedo poner también un perro. ¿Sí? Junto al guardia puedo poner un perro. Y si quiero disminuir aún más, puedo poner una cámara que esté continuamente vigilada por otra persona. Voy a reducir más el riesgo. Y si quiero minimizar más todavía, puedo poner alarmas en cada una de las puertas y ventanas. Y así sucesivamente, al implementar más controles, estoy reduciendo más el riesgo. ¿Hasta cuándo lo voy a reducir? Eso va a ser una decisión de la organización, que como habíamos dicho anteriormente, se va a basarse en el hambre de riesgo que tenga y obviamente también en la posibilidad de inversión que tenga. Porque un guardia me sale cierta cantidad de dinero, un guardia con un perro me sale más dinero, las cámaras me salen más dinero, las alarmas me salen más dinero y así sucesivamente. Entonces, acá empezamos a ver que adicionalmente a los controles que tenemos que implementar, también vamos a tener que hacer un balance apropiado entre el nivel de riesgo que quiero aceptar y la inversión que quiero hacer. De todo esto se encarga el Information Risk Management, la gestión de riesgo, el proceso de gestión de riesgo dentro de la organización. Para
ayuda a memoria, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Primero, el objetivo es mitigar el riesgo, reducirlo a un nivel aceptable de tolerancia. Cada organización va a decidir cuál es ese nivel de aceptable de acuerdo a su hambre de riesgo y a la cantidad de dinero que tenga para invertir. Por otro lado, el IRM, la gestión de riesgo propiamente dicho, debe formar parte de la política de seguridad que habíamos mencionado al principio del dominio. Cada una de las cosas que voy a ir implementando dentro de la política van a estar acompañadas por la gestión de riesgo. De esto podemos sacar como conclusión que generalmente cuando en una organización desarrollamos la política de seguridad, la gestión de riesgo es un control en sí mismo. De hecho, cuando alguien empieza a ver la ISO 27000, que vamos a ver un poco más adelante, una de las primeras cosas que se mencionan es que tenemos que tener una gestión de riesgo apropiada. La pregunta que por ahí se estarán haciendo es ¿cómo llevo adelante este plan? Actualmente hay varias políticas y normas y buenas prácticas internacionales que se encargan de del manejo del riesgo. El más sencillo de ellos y más fácil de acordarse es la ISO 27005, que es parte de la familia de ISO 27000, por supuesto, y es la que se encarga de la gestión de riesgo. Nos explica cómo llevar una gestión de riesgo adelante. Y por otro lado, también tenemos que el riesgo real es difícil de medir. ¿Por qué es esto? Porque después vamos a ver que intervienen varias variables y hay varias formas de calcular el riesgo que en algunos casos se torna bastante difícil de medir y también de priorizar. Porque dentro de la organización yo voy a tener muchos riesgos, no voy a tener uno solo. El gran problema va a ser cómo priorizo y cuáles van a ser los controles que voy a implementar en cada uno de ellos, considerando siempre que la cantidad de dinero que tengo para invertir, mi presupuesto, es limitado. No puedo decir voy a solventar todos los riesgos porque obviamente no tengo presupuesto infinito. Una vez definido el riesgo, esto nos lleva a hablar de la seguridad perfecta, que esto lo vamos a mencionar muchas veces en seguridad y lo vamos a mencionar muchas veces en el bootcamp también, porque la seguridad perfecta, y esto lo deben haber escuchado decir muchas veces también, no existe. No se puede alcanzar el 100% de seguridad, justamente por lo que mencionaba antes de que no puedo eliminar todos los riesgos. Tarde o temprano siempre aparece un riesgo que voy a tener que mitigar. Entonces, la línea de seguridad perfecta sería asintótica. Yo voy a ir creciendo en mi nivel de seguridad, pero nunca voy a alcanzar la seguridad perfecta. Lo que sí puedo hacer, como están viendo en el gráfico, es disminuir el riesgo. ¿Cómo voy a disminuir el riesgo? Implementando mayores controles de seguridad. Pero si implemento mayores controles de seguridad, también tengo mayor costo. Lo que mencionábamos recién del presupuesto. Como no tengo presupuesto infinito, no puedo alcanzar la seguridad perfecta. Lo que sí voy a alcanzar es cierto grado de confianza, que lo tenemos en el eje Y, tenemos el grado de confianza, en donde a menor confianza hay mayor riesgo. Si voy disminuyendo el riesgo, tengo obviamente mayor confianza. Son inversamente proporcionales. Entonces, si quiero aumentar la confianza en un proceso dentro de la organización, tengo que disminuir el riesgo. Para disminuir el riesgo y acercarme a la seguridad perfecta, tengo que implementar mayor cantidad de controles. Para implementar mayor cantidad de controles, tengo mayor gasto o mayor inversión dentro de la organización. Eso es lo que representa este gráfico. Y la respuesta siempre tiende a ser el riesgo entendido en términos de impacto en el negocio. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mucho riesgo, que estoy dispuesto a aceptar mucho riesgo, probablemente alguna de las amenazas, de las cuales vamos a hablar después, vaya a impactar seriamente en el negocio. ¿Qué significa? Que si yo no implemento ningún control de seguridad, por ejemplo, volviendo al caso anterior, no tengo guardia, no tengo ningún perro, no tengo las cámaras, no tengo las alarmas, el riesgo aumenta y por lo tanto seguramente alguien podría entrar a la organización y tener un impacto negativo en el negocio. Por ejemplo, robarme información confidencial porque nadie estaba controlando las puertas. Lo estoy simplificando mucho para que se entienda, pero cada uno de ustedes después podrá hacer el paralelismo con la organización y con los controles que deberían implementar dentro de la organización.
Algunos otros conceptos relacionados a la gestión de riesgo. Estos conceptos son sumamente importantes porque nuevamente vuelvo a remarcar que en el caso que vayan a rendir el examen, el 6SP en el examen juega mucho con todos estos. Y obviamente también es importante desde el punto de vista de seguridad de la información porque nos ayuda a entender cuáles son los conceptos básicos que deberíamos entender y tener claros cuando hablamos de política de seguridad de la información y cómo llevar adelante estas políticas dentro de nuestra organización. El primero de ellos, el más obvio de todos estos conceptos, es el activo. Un activo es un recurso, un producto, un proceso, un tipo de dato, cualquier cosa que tenga un valor para el objetivo o el negocio de la organización. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando estamos en un proceso contable, por ejemplo, nada que ver con seguridad, un contador nos puede decir una mesa es un activo, una silla es un activo, un escritorio es un activo, un monitor es un activo, una computadora es un activo y así sucesivamente. Pero todo esto no necesariamente tiene un valor para el objetivo, para cumplir los objetivos del negocio. Por lo tanto, no necesariamente desde el punto de vista ya de la seguridad de la información, deberíamos considerar a todos ellos un activo. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por ejemplo, si un servidor de base de datos es fundamental para cumplir los objetivos del negocio, a ese servidor lo vamos a incluir dentro de nuestro análisis de riesgo. En el caso que sea un servidor secundario, por ejemplo, que no está directamente relacionado con los objetivos del negocio, podríamos dejarlo afuera sin ningún tipo de problema. Entonces, el principal problema que se plantea aquí es qué activos agregar, porque efectivamente cumplen un objetivo para el negocio, y cuáles dejar afuera. Y en todo caso también tener en cuenta que si nosotros agregamos más activos a nuestro análisis de riesgo, luego vamos a tener que tener mayor cantidad de controles para proteger esos activos. Por lo tanto, se incrementa el costo y se incrementa directamente la cantidad de presupuesto que yo tengo que derivar o destinar a la protección de los activos y al plan de la seguridad de la información. Nuevamente, aquí hablamos de un balance, que lo vamos a ver un poquito más adelante, entre lo que quiero proteger, cómo lo protejo y la cantidad de dinero que tengo para hacerlo. Por otro lado, también tengo la definición de vulnerabilidad. En este caso, una vulnerabilidad es una debilidad que puede proveer acceso a un atacante o dañar de alguna manera la confidencialidad, integridad y disponibilidad. También suele caracterizarse muchas veces por la ausencia de un control o una contramedida. Dentro de un ratito vamos a ver que también se lo define cuando dejo de hacer algo para proteger un activo o directamente no lo hago, ¿sí? Por ejemplo, la instalación de parches. La instalación de parches o la falta de instalación de parches es en sí mismo una vulnerabilidad, porque yo dejé de hacer la instalación de parches por otra cosa, porque no sabía que tenía que hacerlo, porque le tengo miedo a los parches, porque pienso que voy a romper algo, porque no sé cuándo instalarlos. Hay miles de motivos, cada uno de ustedes lo evaluará, pero esto en sí mismo es una vulnerabilidad, es una debilidad, es un agujero que estoy dejando y que finalmente va a proveer acceso a un atacante, o podría, porque es su potencial. Recuerden que estamos hablando de riesgo y el riesgo habíamos dicho que era una posibilidad. Por lo tanto, todo esto es potencial. Es probable que en algún momento ocurra. Muchas organizaciones dicen, a mí no me ocurrió nunca, por lo tanto, no me va a ocurrir nunca en el futuro. Esto es jugar con fuego, básicamente, porque que no haya ocurrido en los últimos 10 años no significa que no vaya a ocurrir dentro de los próximos 10 segundos. Muchas organizaciones se confían en esto, no aplican los controles que necesitan aplicar y después, tarde o temprano, van a terminar pagando. Por la ley de los grandes números, en estadística, sabemos que si un evento no ocurrió durante cierta cantidad de tiempo, es más probable que en el futuro ocurra, ¿sí? No me voy a meter aquí
a hablar, esto los invito a leer después, de lo que se conoce como los cisnes negros, ¿sí? Hay un libro, de hecho, El Cisne Negro, que son eventos extremadamente poco probables, muy pero muy poco probables, estamos hablando de décimas de posibilidad de que esto ocurra, 0,01, etcétera, de probabilidad que ocurra, pero en algún momento ocurre. Un ejemplo de esto fueron los ataques a las Torres Gemelas. Nadie habría considerado que una torre gemela, una de las torres, iba a ser atacada, y mucho menos en la forma que lo fue. Por supuesto, si nadie consideraba que una torre iba a ser atacada, mucho menos se le ocurrió a alguien, y aquí viene el cisne negro, es poco probable que a alguien se le hubiera ocurrido que iban a atacar a las dos y que iban a caer las dos torres. Este evento recibe el nombre de cisne negro y están estudiados estadísticamente. Por supuesto, nosotros no tenemos que llegar al caso de considerar absolutamente todas las posibles vulnerabilidades, primero porque es improbable que se nos ocurran todas, siempre va a aparecer algo nuevo o relativamente novedoso, por ejemplo, tratar de bajar una torre con un avión es un ataque novedoso y es poco probable que a otra persona se le haya ocurrido o lo haya llevado adelante y lo haya plasmado. Y por otro lado, no tenemos presupuesto infinito para cubrir todas las vulnerabilidades. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a destacar que hay que jugar con el balance entre lo que quiero controlar y lo que puedo controlar. La siguiente definición son las amenazas. La amenaza sí ya es un daño potencial a un sistema de información. ¿Qué significa? Que efectivamente ocurrió un evento y ese evento dañó al sistema. ¿Cuándo va a ocurrir la amenaza? Va a ocurrir, obviamente hay más probabilidad de que ocurra si hay mayor cantidad de vulnerabilidades. Cuanta mayor cantidad de vulnerabilidades tengo, mayor va a ser la probabilidad de que la amenaza genere un daño potencial. La siguiente definición es el agente. En este caso es el alguien o algo que toma la ventaja de la vulnerabilidad y termina explotando la amenaza. Digo que es alguien o algo porque podría ser una persona, volviendo al ejemplo que citábamos anteriormente, alguien que accede a nuestra organización para robar información, o algo podría ser tranquilamente un malware, como vamos a ver un ejemplo posterior, que infecta a la organización o simplemente por la falta de un parche, por ejemplo, se vio facilitado la infección de todo un sistema. Un ejemplo de esto, si recuerdan en el año 2008 o si tienen muchos años como yo trabajando en esto, en el año 2008 apareció un gusano llamado Conficker y que efectivamente por la falta de un parche en el sistema operativo, la facilidad con que se infectaban estos sistemas era extremadamente alta. ¿Cómo se solucionaba? Acá había dos controles. Por un lado el antivirus, que en muchos casos, para ese caso en particular, en los primeros ataques no sirvió de demasiado, y lo siguiente era instalación del parche del sistema operativo. Se instalaba el parche y ya el malware efectivamente dejaba de funcionar porque no tenía una forma apropiada de reproducirse. Es decir, la vulnerabilidad se solucionó instalando el parche y la amenaza y el agente desapareció instalando ese parche. Luego tenemos el riesgo, que ya lo habíamos visto, por las dudas para recordarlo, era la probabilidad de que un agente explote una vulnerabilidad, sería otra forma de ver la definición. Y finalmente tenemos la palabra control, contramedida o salvaguarda, cualquiera de ellas son las mismas, son sinónimos, es el procedimiento que llevamos adelante para mitigar el riesgo. Por ejemplo, lo que citaba anteriormente, la instalación del parche fue la contramedida que era necesaria para evitar ese malware en particular. Entonces, si vemos las diferencias de los conceptos, tenemos que la vulnerabilidad es el factor que permite que una amenaza se plasme en la realidad. Es algo que hacemos mal o que dejamos de hacer. El ejemplo, el que citaba anteriormente, la falta de parches, por ejemplo. La amenaza es el factor o el hecho, que puede ser un hecho interno o externo, esto lo vamos a analizar un poco más adelante, que puede alterar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Por ejemplo, podría ser un terremoto, que eso sería directamente relacionado a un agente externo, o bien un ataque de denegación de servicio realizada por una persona en contra de nuestro negocio. Se dañó los objetivos del negocio.
El riesgo era la consecuencia que conlleva la pérdida de continuidad, otra forma de verlo también. Estoy dando varias definiciones y varios puntos de vista para tener en cuenta, porque vuelvo a recordar, el 6SCP juega mucho con estas definiciones. Hay que tener muy claros los conceptos y las diferencias entre uno y otro para luego contestar rápidamente cuando nos plantean un ejercicio como el que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Y luego tenemos el riesgo, que acá vuelve a aparecer una norma ISO, pero en este caso la ISO 31000. Yo anteriormente había citado la ISO 27005. En este caso la 31000 se creó pura y exclusivamente para todo lo que tenga que ver con gestión de riesgo. Es vista la necesidad en el mercado actual de seguridad de la información, se dieron cuenta los que crean los estándares que la ISO 27000 no alcanzaba y por lo tanto hicieron una nueva familia ya completa. Por eso tiene un número redondo, 31.000, en el año 2009, hicieron una familia completa para lo que es gestión de riesgo. Y en este caso, la definición de esta norma en particular nos dice que es el grado de incertidumbre para alcanzar los objetivos y se calcula en base a dos variables que vamos a ver un poquito más adelante: la probabilidad de ocurrencia, que ya lo habíamos visto, y la valoración del impacto. Es decir, qué tan probable es que ocurra y un evento en particular, y por otro lado, qué daño, qué impacto hace en la organización o tiene en la organización. Si quieren profundizar un poco más en la ISO 31000, les recomiendo que la pueden buscar. Lamentablemente, para aquellos que quieran estudiar solamente, hay que comprarla. Aquellos que quieran llevarla adelante a la organización, obviamente la tienen que comprar. Pero si no, se pueden conseguir algunos drafts en internet como para estudiarla y leerla. Recomiendo que, como ya había mencionado varias veces anteriormente, todas las cosas que vayamos citando en el curso, aunque no sean específicamente, que no estén dentro del curso que nosotros estamos dando ahora, que es el alcance del bootcamp, del cuerpo de estudio del 6SCP, de todos modos le den una mirada. Acá tenemos un ejemplo tomado del libro de John Harris. Nos cita un párrafo completo y en cada una de las oraciones nos va mencionando o nos va destacando cuáles son las definiciones que nosotros acabamos de ver. Ejemplo de esto es: si se dispone de un software antivirus que no ha sido actualizado, esto es una vulnerabilidad, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La compañía es vulnerable a un ataque, obviamente, y en este caso la amenaza que va a plasmar ese ataque va a ser un malware que infecta el entorno y afecta la productividad de la organización. Hay que tener en cuenta que cuando se está hablando de un malware, en este caso, nosotros tenemos daños directos e indirectos. El directo es el robo o el daño de la información o la destrucción directa de la información en los discos rígidos donde esté, en la red, etc. Y por otro lado tenemos el daño indirecto, que es todo el tiempo que lleva a la organización restablecer el negocio al estado anterior al que estaba el ataque del malware, y por otro lado toda la cantidad de dinero que yo tengo que invertir para que gente trabaje y lleve a ese estado anterior a la organización. Muchas veces tengo que pagar horas extra, la gente tiene que trabajar más horas, tengo que trabajar los fines de semana, tengo que hacer investigación, tengo que contratar a personal externo, etc. Muchas veces estos son costos que no se ven, por eso les digo que son indirectos, que no se ven en el ataque de malware. Muchas veces decimos, no, se dañó la información y la recuperé. El tema es cuánto tiempo demoré y cuánto invertí o en realidad gasté para recuperar esa información. Luego tenemos la probabilidad que el malware aparezca y cause un daño, es el riesgo. Por eso decimos que por un lado tenemos la vulnerabilidad, y puede ser que la vulnerabilidad nunca se exprese en términos de un ataque real y de una amenaza real. Pueden pasar años o pueden pasar, como dije antes, pocos segundos y el malware aparece y por lo tanto el daño ocurre. Si un malware ingresa a la organización, entonces la vulnerabilidad está siendo explotada. Esto vamos a hablar un poco más adelante con el término exploit, y se debe enfrentar a las pérdidas que ocasione. Y por otro lado, el control o la contramedida de esta situación es actualizar el antivirus.
Anteriormente mencionamos los activos y estos activos por supuesto tienen un precio, tiene un costo. Lo que vamos a ver aquí justamente son las variables para analizar esos costos. El primero de ellos y el más importante o el más reconocido es el costo directo de adquirir o de desarrollar el activo. Por un lado adquirir significa lo voy a comprar y por otro lado desarrollar significa voy a tener personal interno que de alguna manera lleve adelante el desarrollo de ese activo, por ejemplo una aplicación o un sistema determinado. Luego voy a tener el costo para mantener y proteger ese activo. Esto está directamente relacionado a lo que mencionábamos antes del control, cuánto voy a tener que invertir para protegerlo. Luego voy a tener el costo de reemplazar el activo. En el caso de que le suceda algo a ese activo en particular, lo voy a tener que reemplazar o redesarrollar, dado el caso. El valor del activo para el propietario y también para el adversario. Esto es interesante de tener en cuenta porque muchas veces cuando se hace análisis de riesgo, solo se considera cuánto me sale a mí como propietario, pero rara vez considero cuál es el valor para un adversario, es decir, qué podría ganar un tercero que está en contra de mi negocio teniendo ese activo que yo quiero proteger. Un ejemplo de esto sería un plan de marketing. Nosotros tenemos un precio y un costo que asociamos a nuestro plan de marketing para los próximos 5 o 10 años. Pero muchas veces para el adversario tener ese plan de marketing de nuestra organización es muy pero muy valioso porque significa que en base a eso va a poder construir su propia estrategia de marketing para competir con nosotros. Por lo tanto, si nosotros consideramos las dos cosas, el valor del activo para nosotros y para el adversario, muchas veces el costo asociado va a ser mayor que el que inicialmente previmos. Luego tenemos el valor de la propiedad intelectual. Esto es un costo indirecto que muchas veces tampoco miramos, es decir, cuánto vale realmente la propiedad intelectual. Un ejemplo que siempre cito con esto es los algoritmos que son confidenciales o las patentes que cada empresa registra para proteger sus productos. Eso en sí mismo tiene una propiedad intelectual extremadamente alta, que significa también, volviendo al caso anterior, que si un adversario encuentra o obtiene ese conocimiento, puede competir directamente con nosotros. O bien, muchas veces, hacernos desaparecer, porque directamente, conociendo nuestra estrategia, puede crear una estrategia mayor de competencia. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad de si el activo es comprometido. Por ejemplo, si tenemos un contrato y no podemos cumplir ese contrato porque nuestros activos no lo tenemos con nosotros o ha sido comprometido, probablemente tengamos que pagar alguna prima de castigo. O bien no dejamos de cumplir una ley o dejamos de cumplir una regulación determinada simplemente porque los activos han sido dañados y no los tenemos en tiempo y en forma. Ahora sí, podemos definir entonces lo que es el triple de la seguridad informática, y no es un error, es el triple de la seguridad informática y no de la seguridad de la información, para posteriormente definir apropiadamente el riesgo. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando del triple y no de la triada. No confundan estos dos términos porque puede dar lugar a una confusión importante. El triple de la seguridad informática es la combinación entre el activo, la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos tres conceptos sumados de esta manera? Porque es lo que posteriormente va a dar origen a la gestión del riesgo, al tratamiento del riesgo y al cálculo del riesgo. Entonces, el activo, la amenaza y la vulnerabilidad hay que tener en cuenta que es el triple de la seguridad informática. Y ahora sí, entonces entramos de lleno en lo que es el análisis y el cálculo de riesgo. Como habíamos mencionado, todo lo que tenga que ver con el risk management o la gestión de riesgo es una herramienta, era un proceso dentro de la política de seguridad de la información. Inicialmente va a ser el método para identificar los activos, esto que habíamos dicho anteriormente, que muchas veces se tornaba bastante complicado porque no sabíamos qué activos incluir dentro de nuestro análisis. También vamos a tener que identificar las amenazas y también vamos a tener que identificar las vulnerabilidades.
Resumiendo, vamos a tener que identificar el triple de la seguridad informática. Y en base a eso, una vez que sepamos y conozcamos este triple, vamos a tener que implementar los controles que nos ayuden a disminuir el riesgo. Por eso es sumamente importante trabajar con el triple, porque si no conocemos cuáles son los activos, cuáles son las amenazas y cuáles son las vulnerabilidades, difícilmente podamos implementar algún tipo de control. Muchos de ustedes nos estarán diciendo, pero yo no necesito calcular todo esto para saber que tengo que instalar un antivirus. Es cierto. O no tengo que saber todo esto para saber que tengo que tener un backup. Es cierto, pero sin embargo, muchas organizaciones, como ya habíamos dicho al principio del curso, todavía no lidian, ni siquiera implementan estos controles básicos. Y además, si hablamos ya de una organización más importante en volumen, en tamaño, muchas veces tienen riesgos que no son obvios. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, que quizás no todos estén relacionados con organismos bancarios, por ejemplo, probablemente no sepan distinguir o no sepan analizar o no lo sepan directamente cuáles son los riesgos que enfrenta un banco. Si alguno de ustedes no está relacionado con organizaciones públicas, difícilmente sepan cuáles son los riesgos que enfrentan estas organizaciones públicas. Y así para cada uno de los negocios que existen actualmente en el mundo. Es difícil saber cuál es el riesgo que afecta a cada uno de ellos. Vamos a tener algunos que son básicos y que son de manual, que lo sabemos todos, pero hay otros que no necesariamente son obvios y están relacionados a la unidad de negocio que nosotros estemos trabajando. Entonces, el análisis de riesgo ayuda a la organización a priorizar los riesgos y muestra a los directivos cuáles son los costos que tiene que invertir para protegerse. La palabra priorizar es sumamente importante porque nosotros hoy habíamos dicho que vamos a identificar muchos activos, vamos a identificar muchas vulnerabilidades, vamos a identificar muchas amenazas. Pero, ¿cómo vamos a saber cuál va primero? ¿Cuál es la vulnerabilidad que tenemos que tratar primero? ¿Cuál es la más importante? Para esto vamos a tener que hacer un trabajo de priorización. Y vuelvo a rescatar que esa priorización es importante porque nos va a ayudar a saber en qué invertir apropiadamente, porque nuevamente destaco que no tenemos presupuesto infinito. También va a mostrar a los directivos los costos. ¿Por qué mostrar a los directivos? Porque el que va a tomar la decisión final de en qué invertir y en qué no, va a ser el directivo, va a ser el que maneja el dinero en la organización y el que toma las decisiones. Nosotros, como responsables de seguridad de la información, le vamos a tener que mostrar el panorama completo y él tendrá que decidir. Podemos dar consejos, podemos dar consultoría sobre eso, pero la decisión final de dónde va el dinero siempre la toma el negocio. Vuelvo a mencionar lo que decíamos al principio del dominio. Siempre la política de seguridad va de la mano con la política del negocio. ¿Cuáles van a ser los objetivos primarios entonces? Identificar los activos, las amenazas y las vulnerabilidades, el triple, esto que se lo tienen que saber como es el ABC, es el AAB en este caso, cuantificar las probabilidades y el impacto de las amenazas y balancear entre el impacto de la amenaza y el costo de la contramedida. Esto también ya lo había mencionado, es un balance costo-beneficio. Tengo que priorizar para saber en dónde invertir. Entonces, en un mapa de gestión de riesgo lo que tendríamos es lo siguiente. Primero tengo que comprender los objetivos del negocio. Tengo que saber hacia dónde va el negocio y cómo ese negocio hace dinero. Un ejemplo que cito siempre, en una empresa hace un tiempo, se había hecho una empresa de comunicaciones, se había hecho una encuesta entre la gente que trabajaba en sistemas, solamente la gente que trabajaba en sistemas, sobre cuál era el objetivo de la empresa de comunicaciones. Y lo que salió de esa encuesta era que los desarrolladores y la gente que trabajaba en sistema, en infraestructura, base de datos, etcétera, pensaba que el objetivo de una empresa de comunicaciones hacía dinero vendiendo teléfonos. Esto es un error garrafal y nos habla de lo poco que entendemos del negocio.
Obviamente, el objetivo de una empresa de comunicaciones no es vender teléfonos. De hecho, muchas veces, en la mayoría de los países, regalan o venden muy barato, subsidian los teléfonos. ¿Por qué es esto? Porque la gente, al tener más teléfonos, invierte más o gasta más en comunicaciones, en comunicarse con sus familiares, con sus amigos, etcétera. Por lo tanto, el objetivo no es vender teléfonos, sino que es comunicar a mayor cantidad de gente para que haya más gente comunicándose. Obviamente hay más gente pagando, ¿sí? Esto hay que tener muy en claro entonces cuáles son los objetivos del negocio. A medida que la comunicación va evolucionando, en este caso la tecnología va evolucionando, los objetivos habrán cambiado. Muchas veces, para una empresa de celulares, por ejemplo, hasta hace 10 años atrás, vender celulares no era un negocio, pero vender SMS sí era un negocio. Hoy por hoy vender SMS no tiene sentido porque todos tenemos una red social y un mensajero que va a través de una red Wi-Fi. Por lo tanto, el objetivo del negocio habrá cambiado. Esto es también importante evaluar cuando hacemos gestión de riesgo. El negocio va mutando y ni hablar si estamos mencionando una empresa de tecnología. Luego que identificamos y comprendemos los objetivos del negocio, tenemos que identificar los riesgos de ese negocio. Luego vamos a priorizarlo, crear un ranking, como el que mencionaba anteriormente, y luego definir la mitigación de los riesgos, es decir, la implementación de los controles. Y esto va a entrar dentro de un ciclo de mejora continua. Vamos a meter todo lo que aprendimos de PDCA para realizar las correcciones y validarlas. Voy a ver qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal y cómo puedo mejorar para el próximo ciclo. Ese ciclo, según las buenas prácticas internacionales, está recomendado que sea anualmente. Y aparte también ayuda en todo lo que es la organización, que generalmente se piensan planes anuales. Por lo tanto, voy a realizar las correcciones y al año siguiente voy a volver a identificar los riesgos y así sucesivamente. Por supuesto, en este ciclo muchas veces también va a entrar la parte de volver a comprender los objetivos del negocio si es que cambiaron. Si no, esto va a seguir igual. No es que cambio cada 3 meses voy a cambiar los objetivos del negocio. No tiene sentido decir eso. Por lo tanto, se debe identificar, seguir y mitigar los riesgos a través del tiempo. Vuelvo a destacar lo que mencioné ya varias veces. La seguridad de la información es un proceso, no un objetivo. Entonces, la necesidad del análisis de riesgo va a ser identificar y evaluar las opciones en el tratamiento de riesgo y voy a tener 5, entre comillas, voy a tener 5 opciones válidas. La primera de ellas, ya la habíamos mencionado, es mitigar los riesgos, aplicar controles para que disminuya el riesgo. La siguiente alternativa va a ser aceptar el riesgo, es decir, no voy a hacer nada y directamente a partir de ahí voy a tomar como que los riesgos no puedo implementar un control para mitigarlo, por lo tanto los voy a aceptar. La siguiente sería evitar el riesgo. Voy a dejar de hacer algo directamente. Como no puedo aceptarlo porque sería demasiado riesgoso, valga la redundancia, y tampoco los puedo mitigar porque no tengo los controles adecuados, lo evito. ¿Cómo hago para evitarlo? Dejo de hacer algo determinado, una tarea determinada. En este caso, tenemos que tener muy en cuenta la diferencia entre aceptar el riesgo y cerrar los ojos y no hacer nada. Es sumamente importante ver esta diferencia. Aceptar los riesgos significa que los evalúe y que efectivamente sé cuáles son los riesgos y apruebo. Y cuando digo apruebo significa estampé una firma en un documento diciendo conozco los riesgos y lo estoy aceptando. Eso es muy distinto a cerrar los ojos y seguir para adelante. Muchas veces las organizaciones se ciegan directamente, dicen yo no tengo ningún riesgo, me hago el tonto y sigo avanzando. Eso no es aceptar el riesgo, eso es negarlo, que justamente es una de las 5 opciones que no tengo que implementar bajo ningún punto de vista. Negar el riesgo no es una opción válida. Por eso anteriormente dije que eran 5, entre comillas, porque en realidad son 4. Y la cuarta es transferir el riesgo. Básicamente se lo doy a un seguro. Como no puedo hacer nada de los 3 puntos anteriores, directamente hago que un tercero, si me pasa algo, me pague el seguro por haber asumido el riesgo por mí. Existen controles para bajar la probabilidad y otros para bajar el impacto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bajar la probabilidad es tratar de evitar que se presente el riesgo la mayor cantidad de tiempo posible. Y bajar el impacto es ver qué voy a hacer cuando ya el impacto se materializó para tratar de minimizarlo.
Un ejemplo de esto sencillo sería, yo puedo implementar controles para evitar un incendio dentro de la organización, pero también puedo evitar controles para ver qué hago una vez que se prendió todo fuego. Por ejemplo, un matafuegos es un control para bajar el impacto. Yo no puedo evitar que el incendio ocurra, ya ocurrió, pero lo que puedo hacer es tratar de apagarlo o por lo menos minimizar el daño que haga el fuego en las oficinas. Entonces voy a tener controles distintos, uno para bajar la probabilidad de ocurrencia y otro para bajar el impacto cuando el evento ya ocurrió. Si lo miramos en una matriz, lo podríamos ver de esta manera. Aceptar el riesgo, que está allí en verde, es cuando el impacto del evento es bajo y la probabilidad del evento también es bajo. En ese caso, me conviene aceptarlo al riesgo directamente porque no voy a tener mayor cantidad de daño si ocurre. Como el impacto es bajo y la probabilidad de ocurrencia también es bajo, directamente lo puedo aceptar. En el caso de que el impacto del evento sea muy alto y que la probabilidad de ocurrencia sea baja, lo puedo transferir. Directamente contrato un seguro porque el impacto va a ser extremadamente alto, no tiene ningún tipo de sentido que trate de evitarlo o de mitigarlo o de aceptarlo, se lo doy a un tercero, contrato un seguro. Luego tengo la posibilidad de mitigar el riesgo cuando el impacto es bajo, pero la probabilidad del evento es alta. En ese caso me conviene tratar de implementar algún tipo de control para mitigarlo, que es la mayoría de los casos van a caer en ese cuadro. Mitigar el riesgo, implementar un control cuando el impacto del evento es bajo y la probabilidad de ocurrencia es alta o media alta. Y la de evitar el riesgo es dejar de hacer lo que estoy haciendo o cambiar la forma en que lo estoy haciendo cuando el impacto del evento sea alto y la probabilidad del evento también sea alto, voy a tener que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido transferirlo, porque el seguro sería muy caro, y tampoco tiene sentido mitigarlo, porque la implementación del control sería muy cara también. Y ni hablar, por supuesto, de aceptar el riesgo, porque estamos hablando de que dañaría seriamente los objetivos del negocio, incluso amenazando a su desaparición. Algunas metodologías de análisis de riesgo, entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, como vuelvo a recomendar, que le den una leída, la miren a estos documentos. La primera de ellas ya la habíamos mencionado, la ISO 27005. Luego tenemos la ISO 31000 también, basado en una norma de Nueva Zelanda. Esto no lo mencioné anteriormente, vale la pena aclararlo ahora. Estaba basado en una norma AS-NZS, que es New Zealand, en Nueva Zelanda, la 4360 del 2004. Como habíamos dicho, la norma 31000 nació en el año 2009, pero está basado básicamente en la norma anterior. Luego tenemos ISACA, también otra organización muy reconocida, también tiene un framework de tratamiento de riesgo. Luego tenemos una norma, una buena práctica en realidad, no una norma, la NIS SP 830, 800-30, en donde se tratan varios de las posibilidades que tenemos en el tratamiento de riesgo y algunas menos conocidas o algunas incluso pagas, CRAM, FRAP, OCTAV, SOMAP y Magerit, son todas de acuerdo al país, implemento una u otra. La más conocida de estas quizás y que en Latinoamérica es muy reconocida es Magerit. Es una norma que nace del gobierno español, de hecho en España se implementa Magerit y es una serie de documentos, es gratuita, se la puede descargar sin ningún tipo de problema del sitio que figura allí. Es una serie de documentos en donde explican cómo llevar el tratamiento de riesgo en la organización. Y adicionalmente, una cosa que está bastante buena en Magerit es que también tiene una herramienta informática que se llama Pilar para implementar toda la práctica. ¿Qué significa? Que yo por un lado voy a tener el documento de cómo hacerlo y adicionalmente me brindan una herramienta informática para llevarlo a cabo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces el tratamiento de riesgo en las organizaciones, sobre todo cuando recién empezamos, lo hacemos en Excel. ¿Sí? Y la realidad es que para empezar está bueno, pero no es la mejor práctica que podemos seguir cuando tenemos muchos activos, muchas vulnerabilidades, mucha cantidad de controles, etcétera, se vuelve inmanejable. Por eso es que muchas veces conviene tener una herramienta automatizada que lo haga. Un poco más adelante vamos a hablar de esto. Pilar
Hay que ser sinceros, no es la mejor herramienta de todas, pero por lo menos ayuda para comenzar. Y una particularidad que tiene es que Pilar es gratuita para las organizaciones educativas o las organizaciones gubernamentales. Y para cualquier otro tipo de organización tiene una versión paga. E incluso también se pueden bajar una demo, por supuesto es gratuita. Continuando ahora sí con la definición de lo que es el riesgo, tenemos dos nuevos conceptos. Por un lado tenemos el riesgo total, que es el riesgo de enfrentar cuando no se implementa ningún tipo de control o ningún tipo de contramedida. Cuando dábamos las definiciones anterior, una de las cosas más importantes que habíamos mencionado, habíamos dicho que una vez que identificábamos el riesgo, teníamos que también identificar los controles a establecer para disminuir o llevar a un nivel aceptable el riesgo. Obviamente, si no implementamos ningún tipo de control o ningún tipo de contramedida, lo que vamos a tener es el riesgo total. Por otro lado, habíamos dicho que no existía ningún sistema 100% seguro. Por lo tanto, en la curva anterior que mencionábamos en el otro gráfico, teníamos siempre un riesgo residual, es decir, aquel que queda luego de haber implementado el control o la contramedida. Si lo queremos simplificar en una fórmula, tendríamos que el activo por la amenaza por la vulnerabilidad, es decir, el triple, es el riesgo total. Y si a ese riesgo total le restamos los controles y las contramedidas, nos queda el riesgo residual. Además, existen distintos tipos de análisis de riesgo. Anteriormente habíamos mencionado que en algunos casos solía ser complicado disminuir el riesgo y también implementar cierta cantidad de controles o implementar controles que llevar ese riesgo a un nivel aceptable. Para esto nosotros vamos a tener que calcular cuál es el riesgo y también intentar hacer algún tipo de ranking en donde podamos decir este riesgo es mayor que este otro y de esa manera poder saber cuál es el riesgo que nos conviene o es óptimo llevar a la minimización que mencionábamos antes. Para esto el análisis de riesgo nos va a facilitar esa tarea. Y como decía, hay distintos tipos. Principalmente hay dos, el cuantitativo y el cualitativo. Y en el medio de ellos hay una serie de grises que sería una combinación de ambos. Generalmente, de hecho, en las organizaciones se termina implementando uno que se llama mixto, es decir, la combinación del primero con el segundo. El cuantitativo intenta asignar un significado o un número real. Antes hablábamos de asignar un valor en pesos. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros llevamos a un gerente o a una persona, a un analista de riesgo o a una persona que es el responsable de darnos el dinero o de firmar la autorización para aprobar un presupuesto, esas personas, que generalmente son directivos o analistas financieros, solamente hablan un idioma, el idioma del dinero. Por lo tanto, lo mejor es tratar siempre de asignar un valor real, que puede ser pesos, generalmente es el valor más acostumbrado, o porcentajes de algo. ¿A qué le vamos a asignar un valor? A cada uno de los elementos del análisis y por supuesto también a los controles, porque nosotros vamos a tener que decir que si queremos invertir para disminuir las infecciones de malware, por ejemplo, vamos a tener que comprar un antivirus. Y sabemos que en el mercado podemos encontrar desde antivirus gratuitos a antivirus corporativos con un precio determinado y en un amplio espectro de precios. Por lo tanto, a esa persona le vamos a tener que justificar, primero, por qué es un riesgo infectarnos con malware. Hay que recordar que no estamos hablando con alguien técnico. Y también le vamos a tener que decir cuál es el antivirus que nos conviene de acuerdo a nuestra capacidad de negocio y también cuáles son los precios entre los cuales nos movemos en las averiguaciones. Por otro lado, el análisis cualitativo va a analizar simplemente escenarios y se va a crear el ranking que mencionábamos antes de acuerdo a la seriedad que se evalúen en estos escenarios. Como puede verse, este análisis a simple vista es un poco más simple porque
lo único que hacemos es analizar posibles escenarios que probablemente conozcamos. Por ejemplo, si una ciudad es proclive a inundarse o un país es proclive a tener terremotos, seguramente este tipo de análisis ya van a estar evaluados estadísticamente y nosotros vamos a conocer cierta probabilidad de que un evento de ese tipo ocurra. ¿Qué significa esto? Que es mucho más fácil analizar un escenario o tener la probabilidad de que cierto escenario ocurra en un lugar determinado que tratar de calcular la cantidad de dinero que sale un activo y cuánto voy a tener que invertir para proteger ese activo. Este tipo de análisis por escenarios, entonces, como podemos ver en el análisis cualitativo, se simplifica mucho y generalmente es el recomendado cuando nosotros vamos a comenzar por primera vez a hacer un análisis de riesgo. Cualquier organización que tenga que enfrentar análisis de este tipo, generalmente entonces es más fácil empezar por el cualitativo que por el cuantitativo. ¿Por qué? La falta de experiencia generalmente atenta contra el análisis cuantitativo. No vamos a saber cuál es el valor de un activo, no vamos a saber cómo calcular un control, no vamos a saber cuáles son las vulnerabilidades a las cuales puede estar afectado un activo determinado y así sucesivamente. Entonces, resumiendo, el cualitativo va a ser más simple, por lo menos en primera instancia, que un cuantitativo. Un ejemplo de esto es si yo les pregunto a ustedes cuál es el costo de una base de datos. La base de datos de clientes, la base de datos de recursos humanos. Piénsenlo para sus organizaciones. ¿Cuánto sale esa base de datos? Seguramente algunos de ustedes me estarán diciendo la mía sale $1.000.000. Otros estarán diciendo no, en realidad no es importante. ¿Quién es la persona que está capacitada como para saber cuál es ese valor? Y adicionalmente, ¿cómo se calculó ese valor? Ahí radican algunos de los problemas que tenemos. A forma de ejemplo, voy a brindar dos estudios. Uno de ellos lo hizo el Banco Citi hace un tiempo en un informe público en donde habían calculado que cada una de las cuentas de sus clientes, es decir, cada registro en la base de datos de clientes, a ellos les costaba $110. Este estudio lo habían hecho, por supuesto, después de muchísimos años de experimentos y de profundizar en este tipo de estudios de análisis de riesgo, ya que, por supuesto, estamos hablando de uno de los bancos de primera línea del mundo. Pero desde el otro punto de vista, hace muy poco tiempo en OWASP se publicó un informe que también es público y lo pueden descargar, el informe CISO de OWASP, y en ese caso brindaba que una base de datos, cada registro de esa base de datos costaba $25, un valor que si bien es importante, es radicalmente distinto al que había brindado el banco inicialmente. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio y otro? Para comenzar la discusión hay que tener en cuenta que los dos son correctos. Obviamente para un banco, para una institución financiera, un registro de un cliente es más valioso, por eso salía $110 o el resultado había dado $110 y el otro estudio estaba hecho sobre organizaciones genéricas, no necesariamente para bancos y instituciones financieras. Entonces el valor daba menor. Lo importante es ver que independientemente de quién haga el análisis, según el negocio va a ser distinto el valor. Y por eso es que un análisis de riesgo no es que yo lo puedo exportar, agarro la planilla Excel, por ejemplo, y lo exporto de una empresa a la otra, sino que cada organización va a tener que hacer su estudio en profundidad y de acuerdo a los conceptos que tenga ese negocio en particular. Además, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, también tenemos un valor de incertidumbre, es decir, el grado en que nuestros cálculos pueden llegar a fallar. Yo puedo decir, tengo muchísima experiencia realizando análisis de riesgo porque lo hice durante los últimos 10 años y seguramente mi grado de incertidumbre, debido a mi experiencia y a cómo conozco la organización, va a ser mucho menor a aquella persona que esté haciendo un análisis de riesgo por primera vez en un negocio que no conoce. Por supuesto, la cantidad de grados de incertidumbre sobre variables que no maneja y sobre variables que no conoces va a ser mayor.
Ya entrando específicamente en lo que es el riesgo cuantitativo y su forma de cálculo, tenemos algunos conceptos y variables que es importante conocer. La primera de ellas es el factor de exposición, EF. Nuevamente hago referencia, tengan cuidado en el idioma inglés y en el idioma español porque las siglas cambian. Siempre vale la pena recordarlo. El factor de exposición es el factor o el porcentaje de pérdida que una amenaza puede causar sobre un activo. El ejemplo más sencillo para entender esto es un incendio. Yo puedo tener un incendio que simplemente alguien tiró una colilla de cigarrillo dentro de una papelera, eso prendió fuego la papelera y con un simple extintor yo puedo ir y apagarlo. En ese caso el porcentaje de pérdida es tendiente a nulo, prácticamente cero. Pero ese incendio se puede extender, puede tomar dimensiones importantes y obviamente el factor de exposición va a ir creciendo de 0 hasta 100 en el caso de una pérdida total. La idea es que voy a tener que implementar algún tipo de control eficaz que me ayude a que el factor de exposición sea el menor posible. Cuanto mayor es el factor de exposición, obviamente voy a tener hasta incluido el 100% de pérdida. Por otro lado, tengo el SLE, la esperanza de pérdida singular. En este caso, es el monto en pesos o en un valor monetario apropiado asignado a un evento y que representa la pérdida que causa una amenaza. Ahora lo vamos a entender cuando veamos la fórmula completa. El valor del activo en pesos por el factor de exposición me va a dar justamente la esperanza de pérdida. ¿Qué significa? Que si yo tengo un valor de activo de 100 y el incendio consumió un 25% de ese activo, yo voy a tener que multiplicar 100 por 0,25 y me va a dar el valor de pérdida. Adicionalmente voy a tener el ARO, que es el rating de ocurrencia anualizada. ¿Qué significa esto? Es el valor de frecuencia estimada que una amenaza determinada ocurre en un año. Siguiendo con el valor del incendio, yo voy a tener que un incendio en mi oficina o en mi organización puede darse 0 veces o puede darse 20 veces. Por supuesto, cuanto mayor sea este ranking anualizado, mayor va a ser la pérdida que voy a tener anual y de la organización. Una cosa que hay que tener en cuenta es que este valor puede ir de 0 a 1, o sea en porcentaje, o puede ir de 0 a X, es decir, cantidad de veces que ocurre por año. Ustedes me estarán diciendo, pero los últimos 5 años no ocurrió ningún incendio en la organización, entonces el valor es 0. En realidad no. Lo que tengo que hacer, y por eso es importante tener estudios estadísticos de este tipo de ataques o de este tipo de amenazas, voy a tener que calcular cuánto ocurrió. Vamos a suponer, un incendio, ustedes me dicen, no ocurrió en los últimos 5 años, pero puede haber ocurrido una vez en 10 años. Entonces, en ese caso, el valor es 0,1, porque ocurrió una vez en 10 años. Y así sucesivamente lo voy a tener que ir estudiando para cada una de las amenazas. Si me infecté con virus 4 veces al año, el valor, por supuesto, es 4. Luego voy a tener el valor de pérdida esperada anualizado. Y en este caso lo voy a tener que calcular con esta fórmula. El SLE, que era el single, o sea, el singular, que ocurría la esperanza de pérdida en un año, lo voy a tener que multiplicar por la pérdida anual producida por una amenaza determinada en ese año. Eso me va a dar el ALE, el SLE por el ARO. Estas fórmulas, que parecen sencillas y vista así, es muy fácil de comprender cada una de ellas, hay que tener en cuenta, estudiarlas muy bien, porque en el caso del examen, generalmente lo que se hace es dar un enunciado genérico con cierta cantidad de valores, como los que yo voy a mostrar ahora en la tabla que sigue, y a partir de esos valores y a partir del enunciado, nosotros tenemos que calcular o contestar cada una de las preguntas que nos van a plantear. Por ejemplo, nos van a decir, en base a este enunciado, cuál es el SLE, o identifique de todos estos números cuál es el factor de exposición, o calcule el ALE. Acá tenemos la tabla que mencionaba recién, un ejemplo de análisis de riesgo cuantitativo, en donde voy a tener simplemente 2 ejemplos para que se vean.
Por un lado tengo el valor del activo de un servidor, calculé 6.000 pesos, 6.000 dólares, no importa, la moneda. La amenaza que estoy viendo es malware. El factor de exposición por ese malware es de 25%. Habíamos dicho que la esperanza de pérdida individual, el SLE, era multiplicar 6.000 por el factor de exposición, o sea el 25%, 6.000 dividido 4, 1.500. ¿Cuántas veces ocurre esa infección por año? 3 veces en este caso, lo que me da 1.500 por 3, 4.500 pesos de pérdida anualizada. El siguiente ejemplo es una base de datos de información de tarjetas de crédito en donde tengo un valor de 150.000 pesos, que acá es lo complicado que yo les decía anteriormente, cómo hago para calcular cuál es el valor de la base de datos de información de tarjetas de crédito, los ejemplos que citábamos antes. Obviamente calcular el valor de un servidor físico es mucho más fácil que calcular el valor de una base de datos, que es algo virtual y algo que yo tengo almacenado en un lugar y que para cualquiera de nosotros que estamos haciendo el curso puede ser un valor distinto. En este caso, la amenaza es el robo de la base de datos, es decir, la divulgación de información de esa base de datos. El factor de exposición es del 50%, es decir, perdí información por el 50% de su valor, es decir, me da 75 el SLE, 150.000 dividido 2. El valor de veces que ocurre por año es de una vez, lo cual sería extremadamente exagerado, porque si me están robando información de la base de datos una vez por año, significa que tengo un problema grave. Esto no debería ocurrir con este nivel de frecuencia. Recuerden que es simplemente un ejemplo. Y si multiplicamos los 75.000 y ocurre una vez por año, esto me da 75.000, por supuesto, como valor total anualizado. Entonces, ¿qué voy a tener como resultados? Primero, el valor monetario asignado a un activo. Esto, al empezar, ya suele ser un problema, porque muchas veces, como mencionaba antes, para calcular el valor de un activo virtual o algo que tengo almacenado en un lugar remoto, es bastante costoso calcularlo. La lista de posibles amenazas. Esto también suele ser un problema, porque generalmente las primeras veces que estoy haciendo el análisis de riesgo no sé cuáles son las posibles amenazas que afectan a un activo determinado. Para facilitar un poco el trabajo, actualmente existen listas de amenazas que se pueden bajar o se pueden descargar sin ningún tipo de problema. Anteriormente, hace algunos minutos, yo mencionaba una herramienta que se llamaba Pilar, que la había citado cuando mencioné a Masherit, que es una de las metodologías de análisis de riesgo que existen. Pilar tiene una lista pública de vulnerabilidades y amenazas. Por lo tanto, se pueden utilizar, para comenzar por lo menos, se pueden utilizar esa lista de amenazas y vulnerabilidades. Luego voy a tener la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza. Esto va a ser independiente por cada negocio y lo voy a tener que calcular en base a la tabla anterior y a las variables anteriores. Luego voy a tener las pérdidas potenciales durante un año. Esto también lo voy a tener que calcular. Y luego voy a tener la lista de contramedidas o de controles, que estos controles también suelen estar tabulados. De hecho, Masherit también lo tiene tabulado y se puede descargar de su metodología. Pero esa lista es genérica. Lo que voy a tener que hacer es implementar los controles adaptando esa lista genérica a la organización y al negocio en el cual yo haya calculado la tabla anterior. Para el análisis costo-beneficio voy a tener que calcular el ALE antes de implementar el control, o sea el valor anualizado antes de implementar el control. A eso le voy a restar el ALE después del control, es decir, voy a tener que hacer el cálculo 2 veces y por eso es adecuado siempre tener algún tipo de herramienta que inicialmente puede ser un Excel como vengo mencionando, pero lo ideal es tener otra herramienta automatizada después que haga estos cálculos. Al ALE antes del control le voy a restar el ALE después del control y a eso le voy a sumar el costo de mantenimiento del control, obviamente, porque no es que el control se implementa mágicamente y no tiene ningún costo para la organización. Voy a tener que desarrollar algo, voy a tener que implementar algo, voy a tener que contratar algún servicio, etc. Todo esto tiene un costo y eso lo voy a tener que sumar a la fórmula anterior. Eso finalmente me va a dar el valor del control. Por lo tanto, lo que voy a tener que calcular, voy a tener que hacer algún tipo de tabla, como voy a mostrar ahora a continuación, es si el valor del control es menor que el valor del activo,
me conviene en este análisis costo-beneficio implementar el control. Pero si el costo del control calculado con la fórmula anterior es mayor que el activo, por supuesto no tiene ningún tipo de sentido implementar el control. Un ejemplo bien trivial sería, si yo quiero proteger una moneda de $1, a esa moneda para protegerla la meto dentro de una caja de seguridad que sale 50.000 pesos, por supuesto no tiene ningún tipo de sentido implementar la protección de esa moneda, excepto que esa moneda tenga un valor distinto al valor físico o el valor real en pesos que yo acabo de mencionar. Siempre entonces el valor del control tiene que ser menor al valor del activo. Con respecto al riesgo cualitativo, en este caso no se asigna ningún tipo de valor monetario a los activos y solo plantea escenarios y hace juicios de valor a través de las mejores prácticas, la intuición de quien realice el análisis y la experiencia de quien realice este análisis. Tal y como ya habíamos adelantado, en este caso no es necesario contar con los valores en pesos, el valor monetario del activo, sino que simplemente lo que vamos a hacer es tratar de establecer un posible escenario de ataque o de amenaza a la organización. Por ejemplo, podríamos llegar a decir que en una organización, dado una provincia determinada, por ejemplo, es más propensa a las inundaciones. Vamos a suponer que es una zona baja en donde esté el lugar físico de la organización. O que un país, por ejemplo Chile, es más propenso a terremotos o a tsunamis que en el caso del lado este de Argentina. No pasa lo mismo con el lado oeste de Argentina, que al ser cercano a los Andes también es propenso a los terremotos, y lo mismo pasaría con países como Perú, Ecuador o cualquiera que estén sobre la línea de los Andes. Por lo tanto, estos escenarios en algunos casos van a ser más sencillos de visualizar, por ejemplo el terremoto que mencionaba anteriormente, y en algunos otros casos van a ser de acuerdo a la organización que estemos tratando. Un ejemplo de esto sería si nosotros tenemos una organización que produce productos químicos, en ese caso uno de los escenarios a considerar sería un escape de algún tipo de producto dañino para la salud o para el medio ambiente. Ejemplo de esto, una petrolera o cualquiera de los productos cualquiera de las industrias que hacen explotación de minería, ya sea a cielo abierto o no. Otro ejemplo sería en el caso de una institución financiera, que en ese caso el escenario que debería considerar sería algún tipo de fraude o de estafa interno de una persona con conocimiento o con acceso a información crítica, valores de mercado, etc. Por lo tanto, lo que vamos a ir planteando, como ya dije varias veces, son escenarios posibles de acuerdo a la industria y a la organización que estemos tratando. Algunas de las técnicas que vamos a llevar adelante para desarrollar un análisis de riesgo cualitativo, la más conocida es el análisis Delphi, que por las dudas, claro, no tiene nada que ver con el lenguaje de programación, si alguno lo estaba pensando. En este caso, el análisis Delphi es un análisis que proviene del psicoanálisis, y en ese lo que se hace es que cada miembro o grupo de personas escriba su opinión de forma anónima y lo más honestamente posible sobre una amenaza o sobre la posibilidad de que ocurra una amenaza o un escenario posible de amenaza dentro de la organización. Es fundamental y es muy importante que la escritura de esto sea anónimo, porque generalmente cuando es anónimo la persona tiende más a decir la verdad, o por lo menos a ser más sincera, porque si es algo que yo estoy controlando con apellido y nombre, muchas veces las personas, por miedo a algún tipo de castigo o algo relacionado, no van a decir del todo la verdad. La idea final del análisis Delphi es tratar de llegar a algún acuerdo entre las distintas opiniones de las personas que conforman un grupo o una organización completa. Muchas veces esto también lo podemos ver en las organizaciones, por ejemplo, a través de algún tipo de buzón, en donde una persona opina sobre un tema determinado o deja sus reclamos o sus críticas o sus posibilidades de mejora, y en base a eso, posteriormente se podría llegar a hacer algún estudio de esta manera. Otra herramienta que se utiliza en el riesgo cualitativo es el brainstorming,
básicamente una tormenta de ideas, como todos lo conocemos, en donde cada uno de nosotros opina abiertamente sobre un tema y se trata de llegar a un consenso. Luego tenemos los grupos de discusión, encuestas o checklists. En este caso vamos a ir preguntando opiniones a una persona determinada o marcando distintas opciones de un checklist determinado. Voy a tener cuestionarios también, entrevistas y cualquier aproximación psicológica o social que yo pueda hacer sobre un tema va a ser bienvenido. Cuanto mayor sea la cantidad de opiniones que yo pueda recoger sobre un tema, mayor va a ser la precisión con la cual pueda llegar a realizar el análisis cualitativo. Finalmente, entonces, tenemos las contras de cada uno de los tipos de análisis que fuimos viendo. En el cualitativo, una de las grandes contras que tiene es que los cálculos suelen ser complejos o difíciles de comprender o difíciles de realizar porque involucran una gran cantidad de números y inicialmente también llegar a estos números, por ejemplo, habíamos dicho el valor de un activo, puede ser complicado. Y adicionalmente, como cada uno de estos números depende de fórmulas también, si nosotros calculamos mal uno de estos números, el error después se va propagando en las fórmulas sucesivas. Requiere herramientas automatizadas para simplificarlo, lo que decíamos antes. Inicialmente podemos iniciar con un Excel, pero después generalmente vamos a requerir algún tipo de herramienta automatizada que facilite el cálculo del análisis. Voy a necesitar una gran cantidad de información. Por ejemplo, hoy decía lo del valor de la base de datos. Para esto tengo que recolectar o hacer cálculos bastante complicados de cómo llegar a ese valor de ese activo. Por lo tanto, necesito mucha información o datos que posteriormente puedan explotarse en valores útiles para el análisis. A mayor entorno, mayor va a ser el relevamiento. No es lo mismo hacer un análisis de riesgo en una pyme que hacerlo en una organización con múltiples filiales en distintos países, con distintas monedas, con miles de activos, etcétera. Y adicionalmente no existe ningún tipo de estándar actualmente para el desarrollo de los análisis cuantitativo y tampoco cualitativo. Esto es algo que comparten los dos. Hay muchísimas organizaciones que tienen sus propios estándares, hay muchas buenas prácticas en el mercado que también se pueden utilizar para hacer este tipo de análisis, pero no hay un estándar. Esto en realidad puede parecer una contra o una desventaja, pero en realidad está dado por lo que ya veníamos mencionando varias veces, de que cada industria o cada mercado o cada tipo de organización crea su propia herramienta de cálculo de análisis de riesgo de acuerdo a lo que necesita en un momento determinado. Con respecto al análisis cualitativo, una de las contras es que los resultados son subjetivos, justamente porque no tenemos demasiada información, como puede pasar en el cuantitativo. Generalmente va a terminar el análisis cualitativo en la opinión de una persona o de un grupo de personas. No existe posibilidad de evaluar costo-beneficio porque no tengo un cálculo y un número para comparar uno contra otro, por lo tanto no voy a poder evaluar costo-beneficio como sí lo puedo hacer en el análisis de riesgo cuantitativo. No existe posibilidad de dar un valor en pesos, por lo tanto muchas veces es más difícil de llevar al gerente o a quien tome decisiones una propuesta, porque no le puedo decir esta propuesta es mejor que otra, porque como dije no tengo ningún valor para comparar. Por lo tanto volvemos al tema de las discusiones subjetivas y qué piensa una persona con respecto a otra, ¿sí? Termina siendo una discusión y opiniones. Y adicionalmente, como ya mencioné, no existe ningún tipo de estándar para su desarrollo. Finalmente, para realizar un análisis de riesgo, la organización primero debe decidir qué proteger. Es sumamente importante saber qué activos voy a proteger y voy a meter dentro del análisis de riesgo. Yo no puedo iniciar un análisis de riesgo, por ejemplo, sin conocer los activos de la organización. Por eso es tan importante, volviendo a nuestros cuadros anteriores, conocer el activo como primer dato.
Finalmente, una tabla comparativa entre el análisis cuantitativo y el cualitativo, analizando algunas propiedades de ambos. Análisis costo-beneficio, en el cuantitativo habíamos dicho que sí se puede hacer y en el cualitativo no. Costo de hardware y software o de cualquier valor en realidad en el cuantitativo se puede poner y en el cualitativo no. En el cuantitativo se puede hacer análisis complejos y por eso requiere también algún tipo de herramienta automatizada. La cantidad de suposiciones u opiniones que voy a tener en un cuantitativo generalmente son pocas porque todo va a estar relevado de acuerdo a los datos que haya obtenido. Y en el cualitativo, por supuesto, voy a tener que hacer muchas suposiciones y opiniones. La información requerida en el cuantitativo va a ser mucha. Cuanto más información tenga, más preciso voy a poder hacer los cálculos. Y en el cualitativo, la información requerida es simplemente armar escenarios o pedir opiniones a distinta cantidad de personas. El tiempo de trabajo, generalmente en el cuantitativo va a ser muchísimo mayor. Esto se va a ver facilitado muchas veces con las herramientas, pero en general es un trabajo bastante más complejo. Y la facilidad de comunicación, la gran ventaja que tiene el cuantitativo es que al poder comparar un número contra otro y hacer análisis costo-beneficio, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema y contarlo y hacer gráficos fáciles a la alta gerencia. Finalmente entonces dejo esta tabla de probabilidad de ocurrencia y de amenazas en lo que es un análisis de riesgo cualitativo. Esta tabla ha sido creada por Ferma, que es una de las tantas organizaciones que ha publicado análisis de riesgo o metodologías de análisis de riesgo. Aquí tenemos el documento entonces de Ferma que se puede descargar sin ningún tipo de problema, lo buscan con ese nombre. Acá tenemos toda la metodología completa y efectivamente en la tabla que yo mencionaba recién de la probabilidad de ocurrencia de amenazas está catalogada en 3 niveles. Probable que ocurra una vez al año, medio que ocurra una vez por lo menos en 10 años y una probabilidad remota o baja que es poco probable que ocurra en un periodo de 10 años o es menos del 2% la chance de que ocurra un evento determinado. Luego tenemos la probabilidad y las consecuencias. La probabilidad están catalogadas de A a E, que en este caso es A, es una probabilidad muy alta de que ocurra un evento determinado, por ejemplo catastrófico sería A, y la consecuencia le podemos dar un nivel de 1 a 5. Obviamente cuanto más alto sea la consecuencia, mayor va a ser el daño para el negocio. Entonces, si tenemos un evento altamente probable A con consecuencia de 5, en este caso quedaría marcado en nuestra tabla como rojo. Y así sucesivamente hasta llegar a una probabilidad de baja o muy baja o rara, que sería la E, que aparece en la tabla, y la consecuencia en este caso podría llegar a ser insignificante con un valor de 1. ¿Qué vamos a tener que ir haciendo? En nuestra tabla y en nuestro análisis de riesgo vamos a tener que ir dando, de acuerdo a la amenaza, una probabilidad y una consecuencia determinada. Puede haber una probabilidad baja con una consecuencia alta, una consecuencia baja con una probabilidad alta y así sucesivamente de acuerdo a cada una de las amenazas. Finalmente, una vez hecho todo el análisis completo, vamos a obtener una tabla que tiene esta forma. La primera de ellas, por ejemplo, con probabilidad alta y consecuencia 1, insignificante, lo tenemos con una H, que si vamos abajo, la H significa que tiene un riesgo alto. ¿Por qué le damos riesgo alto por más que la consecuencia sea insignificante? Porque la probabilidad de ocurrencia es alta. Y así sucesivamente vamos catalogándolo. Si tenemos, como ya dije anteriormente, una probabilidad alta con una consecuencia catastrófica, le damos en este caso un extremo riesgo, la E, que figura ahí en rojo. Si bajamos en la tabla vamos a tener una probabilidad rara que tiene la letra E con una probabilidad insignificante, va a tener por supuesto L debajo y va a aparecer en verde en la tabla. Esto es lo que generalmente se llaman diagramas de calor o gráficos de calor y
por supuesto, si nosotros esto lo tenemos que mostrar en la alta gerencia, trataríamos de hacer hincapié en todos los que aparecen en rojo, en naranja o también incluido el amarillo en algunos casos y de acuerdo al negocio. Es una forma fácil y rápida de mostrar cuáles son los riesgos a los cuales le tenemos que prestar mayor interés y nos sirve para construir un ranking de probabilidades a cuáles le tenemos que prestar atención, a todos los que aparecen en rojo, por lo menos en un corto plazo. Luego podríamos bajar a un plazo medio todos los que aparecen en naranja y amarillo y dejar para un plazo largo, o incluso se puede hacer que no se solucionen nunca, y asumir los riesgos que sean bajos. Con este gráfico y esta tabla hemos finalizado la parte de análisis de riesgo. Falta muy poco para finalizar esta parte del dominio, pero por lo menos todo lo que tenga que ver con gestión de riesgo y quizás la parte más complicada de este dominio ya lo hemos visto. Vuelvo a destacar la importancia que tiene este dominio 1 en el CISSP porque establece las bases que nosotros tenemos que seguir posteriormente para todo lo que tenga que ver con seguridad de la información y todos los temas que tenemos que conocer en este amplio campo de estudio. Como último tema de gestión de este dominio, vamos a hablar sobre el modelado de amenazas, que si bien es un tema que no es tan conocido como puede llegar a ser el análisis de riesgo y tampoco tan practicado como es el tema de análisis de riesgo, es sumamente importante en las organizaciones y deberíamos tratar de conocerlo para saber cuáles son las mejores maneras de evitar las amenazas dentro de las organizaciones, más allá de los controles técnicos que podemos llevar a cabo. El modelado de amenaza es una técnica formal, estructurada y repetible que permite determinar y ponderar riesgos y amenazas dentro de la organización, pero orientado a la parte de software y a la parte de aplicaciones. Si lo queremos simplificar mucho, sería como hablar de una gestión de riesgo, pero solamente cuando hablamos de software y aplicaciones. Es utilizado o debería ser utilizado sobre todo cuando estamos desarrollando aplicaciones dentro de la organización. Es decir, es una técnica que nos va a permitir determinar y ponderar los riesgos, básicamente ordenarlos de mayor a menor, como ya habíamos hecho en el análisis tradicional de riesgo, pero solamente cuando estamos desarrollando software. Primero hay que decir que, igual que cuando hablábamos de gestión de riesgo, no existe un modelo único, ni mágico tampoco, obviamente, para modelar amenazas. Y es aprender de los errores para tratar de evitarlos en el futuro. Esto es, cuando nosotros estamos desarrollando software, tratar de ver cuáles son las posibles vulnerabilidades que estamos incluyendo dentro de ese software, tratar de detectarlos a tiempo de forma proactiva, ya vamos a ver cómo, y luego tratar de evitarlos para no volver a generar las mismas vulnerabilidades dentro de las aplicaciones. Como podemos ver, el enfoque desde este punto de vista es bastante acotado si lo comparamos con el análisis de riesgo que estábamos viendo anteriormente. Y si lo queremos ver también de una forma simplificada, podríamos decir que es un tercer modelo de análisis de riesgo. Por un lado teníamos el cuantitativo, por otro lado tenemos el cualitativo y el modelado de amenazas, quizás un poco más acotado cuando estamos hablando de análisis de vulnerabilidades en el software. Anteriormente mencionaba que es una técnica no demasiado conocida. Esto lamentablemente es así porque si nosotros le preguntamos a los arquitectos de software o le preguntamos a los desarrolladores cuáles son las técnicas que utilizan para detectar vulnerabilidades dentro del software, generalmente no podrían llegar a decir como mucho el análisis black box, el análisis white box, temas que después vamos a ver en el dominio 8, pero rara vez van a decir el modelado de amenazas. Si bien es una técnica antigua que nace en los años 70, es una técnica no demasiado conocida. Siguiendo entonces con la definición, el modelado de amenazas es una forma de visualizar las aplicaciones enfatizando las amenazas que pueden sufrir los componentes. Es decir, vamos a tratar de centrarnos en todos los posibles errores y vulnerabilidades que podría llegar a tener un software o una aplicación. Y lo vamos a ver desde tres puntos de vista. El primero de ellos centrado en el activo, es decir, en el activo que voy a querer proteger.
Por ejemplo, una base de datos. Yo voy a desarrollar todas las aplicaciones en base a la protección de esa base de datos y que esa base de datos esté de la forma más protegida posible. Luego lo voy a ver centrado en el atacante y quizás esta es lo más novedoso que tiene la técnica y lo que lo hace también más interesante. Voy a tratar de ver cómo un atacante podría realizar su trabajo con éxito, es decir, atacar la aplicación y obtener información de la base de datos que estoy intentando proteger. Y para eso voy a tener que conocer cuáles son las técnicas de ataque, es decir, voy a tener que conocer las vulnerabilidades, voy a tener que conocer los errores y también, algo que siempre lo digo medio en broma, medio en serio, voy a tener que tener un poquito de maldad, es decir, saber cómo hacer para romper o atacar una aplicación. Y eso generalmente no todos los desarrolladores o no todas las personas que están responsables de un análisis de riesgo lo saben apropiadamente. Es decir, tratar de pensar como un atacante. Un ejemplo que siempre cito con esto es el siguiente. Vamos a suponer que yo quiero robar una casa. Lo primero que tendría que hacer para robar esa casa es conocer sobre la misma, conocer sus actividades, ver a qué hora sale la gente, a qué hora entra, cuándo está sola, cuáles son los miembros de la familia, los horarios, etc. Esto es hacer inteligencia y a partir de esa inteligencia poder planificar una estrategia de ataque que me permita entrar a la casa, robarla y no ser detectado. Todo esto es una técnica centrada en el atacante. A eso me refiero cuando digo que hay que tener un poquito de maldad cuando pensamos de esta manera. Y por otro lado, la última técnica centrado en el software, es decir, cuáles son las herramientas que yo tengo en un momento determinado para trabajar. No es lo mismo atacar una aplicación que está desarrollada en .NET que tiene un servidor, Internet Information Server, que atacar una aplicación que está desarrollada en PHP y que su servidor es Apache. Es totalmente distinto. Igual que no es lo mismo atacar una base de datos de DB2, por ejemplo, que está alojada en una S400 en una entidad financiera, versus atacar una aplicación que está en Internet Information Server alojada en un servidor en una universidad. Todo esto es el modelado de amenazas y nos va a permitir conocer cuáles son las técnicas más efectivas para atacar la aplicación y también para defenderla. Para desarrollar un modelado de amenazas vamos a dividir el proceso en etapas. En primer lugar vamos a tener que conformar un grupo de análisis de riesgo. Anteriormente ya habíamos hablado del famoso comité. En este caso el comité va a estar formado por personas que conozcan sobre análisis de riesgo, pero también con los dueños de datos, con el área legales, con los arquitectos de seguridad, con los arquitectos de la aplicación. Es decir, vamos a tener un grupo capaz de poder tomar decisiones con respecto a cuáles son los riesgos, las posibles vulnerabilidades y cómo vamos a desarrollar ese modelado de amenazas. Lo segundo que vamos a hacer es descomponer la aplicación e identificar los componentes claves. Esto va de la mano con lo que decíamos anteriormente de que no podemos hacer un análisis de riesgo sin saber qué queremos proteger. Aquí es lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es identificar los componentes de ese análisis de riesgo para posteriormente saber cómo vamos a atacarlo y aprender de esos ataques y luego saber cómo implementar los controles adecuados para evitar esos ataques. Si lo queremos simplificar mucho, estaríamos diciendo que lo primero que vamos a hacer para aprender sobre los errores de nuestra aplicación es ver de poder romperlo. Básicamente es eso. Luego vamos a determinar las posibles amenazas a cada uno de los componentes. Como ya identificamos los componentes y los descompusimos toda la aplicación, sabemos cómo podemos llegar a atacar cada uno de ellos. Luego vamos a asignar a cada una de las amenazas un valor determinado. Esto es la forma de poder ponderar, es decir, vamos a catalogar de mayor a menor cada uno de los posibles riesgos que encontremos dentro de la aplicación. Y luego vamos a decidir cómo responder a esas amenazas. En este caso sería implementar
controles adecuados para que esas amenazas no tengan el efecto que realmente se espera de ellas. Y finalmente, identificar las tecnologías necesarias para mitigar los riesgos. Acá vuelvo a hacer referencia a lo que citaba antes, de que no es lo mismo proteger una aplicación desarrollada en un software determinado que en otro, porque por supuesto las técnicas y tecnologías van a ser distintos. Hago referencia a lo mismo, no es lo mismo proteger un servidor de Apache que proteger un servidor Internet Information Server, por mencionar un ejemplo. Como último tema tenemos la superficie de ataque. La superficie de ataque es el entorno definido por todos los puntos de entrada y salida, es decir, básicamente todos los lugares donde yo voy a poder atacar o implementar algún tipo de ataque. Esa superficie de ataque van a ser puntos accesibles por los usuarios autorizados. Un ejemplo de esto es, si yo tengo una aplicación web que tiene 20 campos en donde un usuario determinado puede ingresar valores, la superficie de ataque va a estar dada por esos 20 campos. ¿Cómo hago para achicar la superficie de ataque? Es decir, minimizar la cantidad de puntos de entrada. Muy sencillo. Saco campos, elimino campos y dejo, por ejemplo, 5. De esta manera, los lugares donde un atacante se va a poder centrar van a ser muchos menos. Si lo queremos simplificar nuevamente, estaríamos hablando que la superficie de ataque, por ejemplo, en una habitación física, en este caso, tengo 5 puertas, vamos a suponer. Son 5 posibles puntos de vigilancia. Yo voy a tener que lograr controlar los 5 puntos para saber que nadie se ha metido dentro de la habitación. Si yo quiero achicar esa superficie de ataque, lo que voy a hacer es eliminar cantidad de puertas y dejar, por ejemplo, una sola. Y en esa única puerta centrar todos mis defensas. De forma tal que podría, por ejemplo, poner un guardia, poner un perro, poner las cámaras y poner la alarma, todo centrado en esa puerta. Y adicionalmente estoy reduciendo la probabilidad de que alguien ingrese por esa puerta. La reducción de la superficie de ataque está estrechamente relacionada con modelos de riesgo, porque obviamente cuanto más chico es la superficie de ataque, menor es la probabilidad de que alguien me ataque y por supuesto menor es el riesgo. Es decir, se reduce el riesgo dando a los atacantes menos oportunidades para aprovechar una vulnerabilidad determinada. Otro ejemplo de esto sería, si yo tengo 50 aplicaciones dentro de una organización, cada una de esas posibles aplicaciones instaladas son posibles puntos de ataque. Cualquiera podría adivinar un usuario y una contraseña de una de las aplicaciones de uno de los usuarios a ingresar. En cambio, si yo achico la cantidad de aplicaciones, achico la posibilidad de ataque y achico los puntos de control. Entonces la superficie de ataque lo que hace es cerrar o restringir acceso a servicios del sistema. Ejemplo de esto es, yo tengo un sistema operativo Debian, por ejemplo, y otro sistema operativo Ubuntu. Ambos vienen de la misma rama de sistemas operativos. Sin embargo, Debian está desarrollado más para servidores y está muchísimo más controlado y por lo tanto tiene menos servicios expuestos. En cambio, en un Ubuntu que está pensado para un usuario final, tiene muchos servicios expuestos y tiene muchas aplicaciones instaladas que sirven para el usuario final. ¿Cuál de los dos es más vulnerable? Obviamente el que tiene mayor cantidad de servicios. Acá hay un ejemplo definido por Microsoft hace un tiempo. Ellos dijeron que tenían 17 vectores de ataques a un Windows siempre y cuando ese Windows estuviera desconectado de la red. Ahora bien, si se conecta ese sistema operativo a la red, se define el nivel de atacabilidad muchísimo mayor. En este caso eran 20. Algunos enfoques de modelado de amenazas son algunos de ellos nada más. Acá esto no hay que estudiárselo a todos para ir a rendir el 6SCP, pero sí vale la pena conocerlos y conocer sus nombres. Los voy a dejar para que los puedan leer tranquilos y profundizar en ellos si quieren. El más importante quizás a conocer es el último que está allí, el CWE, porque es una base y una enumeración común que se hace de todas las vulnerabilidades y debilidades que existen en las aplicaciones. Conocer CWE es sumamente importante. Y el otro que vale la pena también mencionar es el top 20 de SANS, el que está tercero en la lista. Algunos otros enfoques, ISAM, Scrum y Microsoft Solution Framework, todos ellos basados en modelado de amenazas.
Nuevamente repito, no es que hay que conocerlos completamente para ir a rendir el examen, pero sí vale la pena conocer las metodologías y sus nombres, porque muchas veces nos pueden preguntar, si bien no profundizar, cuáles de estos son enfoques de modelado de amenazas. Aquí algunos otros, Trike, ACE, Coras y Oracle también tiene el suyo propio. Algunos otros, por ejemplo SAM, que está desarrollado por OWASP, pero que lamentablemente no ha tenido demasiada aceptabilidad en el mercado, pero también vale la pena conocerlo. Con esto hemos llegado a la parte final de todo lo que tenga que ver con seguridad de la información y gestión de riesgo del dominio 1. Esto no quiere decir que el dominio 1 termine aquí, sino lo que voy a hacer es pasarle el control ahora sí a Ezequiel para hablar del próximo tema, que son las leyes, las regulaciones y la forma de investigación de delitos informáticos en las organizaciones y en Internet.